Nunca imaginé que una prenda olvidada en el fondo de mi armario sería el detonante de una tormenta emocional que cambiaría la forma en que veía mi entorno. Era un sábado cualquiera, la casa en calma, el sonido de la lavadora, marcando el ritmo lento de la tarde. Mientras organizaba ropa para donar, mis dedos tropezaron con una minifalda antigua, una reliquia de juventud. La sostuve un momento sonriendo sin querer. Aquella prenda no solo era tela, era un recuerdo. Me la probé casi como un juego sin intención de revivir nada. Al verme al espejo reí. Me quedaba más ajustada, marcando curvas que ya no recordaba tener. No fue vanidad, fue nostalgia. Esa risa se desvaneció al sonar un golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Abrí sin pensarlo, el cabello desarreglado y la falda aún puesta. Frente a mí estaba Adrián, mi sobrino. Ya no era el niño que recordaba. Su mirada al verme no fue la de un familiar común. Traía consigo una caja de herramientas, pero en sus ojos había algo más. Algo que no supe nombrar, pero que pronto lo cambiaría todo. Adrián cruzó el umbral con una sonrisa amable, esa que siempre lo había caracterizado desde pequeño, pero esta vez no se sentía igual. Había en él una presencia distinta, más firme, más segura. Me sentí incómoda de inmediato, no por él en sí, sino por cómo me sentía yo ante su mirada. Intenté quitarle importancia y señalé hacia el pasillo. El baño está al fondo, dije con una risa nerviosa mientras jalaba disimuladamente el borde de la falda. Él asintió y pasó junto a mí, pero al hacerlo sentí como su mirada, aunque breve, se detenía en mí de una forma que no supe interpretar. ¿Fue mi imaginación? ¿O acaso lo noté porque estaba demasiado consciente de mi ropa? Me quedé unos segundos en silencio inmóvil, escuchando sus pasos alejarse hacia el baño. Y por un momento pensé en subir a cambiarme, pero no lo hice. En lugar de eso, regresé al armario fingiendo que ordenaba, cuando en realidad estaba tratando de calmar una inquietud que no lograba entender del todo. Minutos después, su voz me llamó desde el baño: tía, ¿puedes venir un segundo? Creo que necesito ayuda con esto. Caminé hacia allá, con el corazón acelerado sin razón aparente. Al entrar, lo encontré agachado junto al lavabo, con las mangas arremangadas y esa expresión concentrada que no le conocía. Creo que la cañería está más atascada de lo que pensaba. ¿Podría sujetar la llave mientras intento girar esto? Dijo mientras me miraba directo a los ojos. Asentí en silencio. El baño era pequeño. Nuestros cuerpos apenas tenían espacio para moverse sin rozarse. Al inclinarme, sentí su brazo firme y caliente rozar el mío. Esa cercanía me puso nerviosa. Intenté concentrarme en el grifo, en el sonido del metal, en cualquier cosa que no fuera su respiración tan cerca de mi oído. Pero había algo más. Lo sentía observándome, como si buscara respuestas en mi rostro, como si estuviera preguntándose cosas que no podía decir en voz alta. ¿Estás bien?, pregunté con voz baja. Me miró con una leve sonrisa y respondió: sí, solo quiero asegurarme de no romper nada. Fue una respuesta simple, pero no sonó como una broma. Era como si las palabras escondieran otra intención. Terminamos la reparación en silencio. Cuando finalmente aflojó la pieza atascada, se incorporó y se limpió las manos en los jeans. Listo, debería funcionar bien ahora, dijo, pero su mirada permaneció fija en mí. Unos segundos más, yo solo asentí, queriendo huir de ese momento. Mientras caminaba hacia la cocina, escuché sus pasos detrás de mí. «Tía». Me detuve. Su tono fue diferente, como si se preparara para decir algo importante. Me giré lentamente, encontrándome con sus ojos serios. ¿Alguna vez has sentido que las cosas no pasan por casualidad? Soltó sin más.
Me quedé en silencio, con una extraña presión en el pecho. ¿A dónde iba con eso? ¿Qué quería decir con esa pregunta? Antes de que pudiera responder, él desvió la mirada y dijo: olvídalo. Pero en el fondo, supe que no era algo que se olvidaría tan fácilmente. Esa noche, después de que Adrián se fue, me quedé sentada en el sofá sin encender la televisión, con las luces tenues de la sala, iluminando apenas los recuerdos del día. Su pregunta seguía flotando en mi mente como una hoja que se niega a caer. ¿Alguna vez has sentido que las cosas no pasan por casualidad? No sabía por qué me había afectado tanto, pero algo en su mirada, en la pausa entre sus palabras, me hizo sentir que no era solo una reflexión al aire. Era un mensaje velado, algo que no se atrevía a decir en voz alta. Apreté el borde de la manta sobre mis piernas, tratando de aferrarme a algo tangible, mientras mis pensamientos se volvían más abstractos, más peligrosos. Era mi sobrino, el hijo de mi hermana. Lo había visto crecer, correr por el patio, llorar por rodillas raspadas, pedir consejos sobre su primer empleo. ¿Por qué entonces ahora sentía esta incomodidad, esta tensión, este calor extraño cuando lo tenía cerca? Intenté convencerme de que estaba exagerando, que él solo estaba pasando por una etapa confusa. Quizá admiración mal canalizada, un reflejo de afecto mezclado con curiosidad. Pero cuando mi teléfono vibró y vi su nombre en la pantalla, todo mi cuerpo se tensó. Dudé en abrir el mensaje. Finalmente deslicé el dedo. Tía, ¿puedo preguntarte algo sin que me malinterpretes? Mi corazón dio un brinco. Pasaron varios minutos antes de que respondiera con un escueto. Claro, dime. La respuesta llegó casi de inmediato. Hoy me tomaste por sorpresa. Nunca te había visto así. Te veías distinta. Me llevé la mano a la frente y cerré los ojos. Ese comentario, por inocente que pretendiera parecer, cruzaba una línea que yo no estaba segura de cómo manejar. Mis dedos temblaban mientras escribía. Solo era una prenda vieja. No significa nada. Pero incluso al escribirlo, sabía que no era del todo cierto. Sí significaba algo. Significaba que por un instante recordé quién fui, antes de ser solo la tía, la cuidadora, la mujer que siempre estaba al margen. A los pocos segundos, vi que estaba escribiendo otra vez. Su siguiente mensaje fue más directo. No puedo dejar de pensar en ti. Hoy sentí algo que no había sentido antes. ¿Tú no lo sentiste? Tragué saliva, incapaz de encontrar una respuesta que no destruyera algo. Una parte de mí quería cortar de raíz esa conversación, marcar los límites sin vacilación. Pero otra parte, una muy pequeña y callada, sentía curiosidad. Me odié por eso. Me odié por no haber reaccionado con firmeza desde el principio. Finalmente escribí: Adrián, esto no debe continuar. Somos familia. No hubo respuesta inmediata. Pasaron casi 15 minutos antes de que me llegara el último mensaje. Lo sé, pero necesitaba decirlo, aunque me odies por ello. Cerré el celular con manos temblorosas. En la ventana la noche parecía más oscura que de costumbre. Y sin embargo, sentía que lo más difícil aún no había comenzado. Dormí poco esa noche. El mensaje de Adrián seguía repitiéndose en mi mente como un eco difícil de silenciar. Lo sé, pero necesitaba decirlo, aunque me odies por ello. No lo odiaba, pero tampoco podía permitir que lo que estaba sucediendo creciera más allá de lo que ya había cruzado. A la mañana siguiente, el café tenía un sabor amargo, como si todo mi cuerpo estuviera en alerta, anticipando algo que no podía nombrar. Me miré en el espejo de la cocina, mientras el vapor subía lentamente de la taza. Mi reflejo me devolvió una mirada que no reconocía, del todo confundida, culpable, pero también profundamente humana. Intentaba con todas mis fuerzas encontrar una explicación lógica
a lo que estaba ocurriendo, pero las emociones no siempre siguen el camino más razonable. Me convencí de que con el paso de los días esto quedaría atrás. Adrián entendería, maduraría y nuestra relación volvería a ese punto seguro donde solo éramos tía y sobrino. Sin embargo, esa calma no llegó. Esa misma mañana, un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Al abrir, ahí estaba él, de pie con las manos en los bolsillos, la mirada seria, sin su usual sonrisa. Estaba en la zona, pensé en pasar, dijo, era mentira. Él no vivía cerca, no tenía razón para estar ahí. Lo supe de inmediato, pero no dije nada. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala y el silencio fue tan espeso que podía sentirse entre nosotros. Me miró directo a los ojos. No quiero incomodarte, pero no he podido dejar de pensar en lo de ayer. No me lo inventé, tía. Sentí algo real. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Adrián, esto tiene que parar. No es correcto, y lo sabes. Su rostro mostró una mezcla de dolor y frustración. Lo sé, respondió. No estoy aquí para insistir. Solo necesitaba que lo escuches una vez más. Tú eres la persona más importante que tengo. Y aunque esto no esté bien, no puedo fingir que no lo siento. Mi pecho se apretó. Me dolía escucharlo. Me dolía más ver el conflicto en sus ojos. No era un juego para él. Era algo que lo tenía atrapado, confundido, desgastado. Y yo no sabía si estaba manejando esto de la forma correcta. Me levanté, queriendo terminar la conversación, poner distancia. Creo que lo mejor es que te vayas. Ambos necesitamos espacio. Asintió sin discutir. Caminó hacia la puerta con pasos lentos y antes de salir se volvió hacia mí. Esto no termina aquí, ¿verdad? Preguntó con una voz suave, más triste que desafiante. No respondí. Cerré la puerta lentamente y apoyé la frente en la madera, sintiendo una punzada de angustia que no sabía cómo procesar. Más tarde, mientras trataba de retomar mi rutina, encontré algo inesperado. Una pequeña nota deslizándose bajo la puerta. Era su letra. La abrí con manos temblorosas y al leer las primeras líneas, supe que lo que venía después sería aún más difícil de enfrentar. Sostenía la nota entre mis dedos como si quemara. No era larga, apenas unas líneas escritas con una caligrafía que reconocía desde que Adrián era niño. Pero esta vez tenía un peso diferente. Tía, sé que me pediste distancia y respeto eso. Solo quiero decirte que no espero nada de ti. Solo necesitaba que supieras que lo que siento es real. Si después de leer esto prefieres que me aleje, definitivamente lo haré. Pero si hay, aunque sea un silencio tuyo, que signifique algo, estaré aquí. Volví a leerla 2 veces más, como si eso fuera a aclararme algo. No lo hizo. Cerré los ojos apretando los labios, sintiendo cómo la angustia se expandía dentro de mi pecho como una marea creciente. Adrián no era un extraño, no era alguien que pudiera bloquear o simplemente ignorar. Era familia sangre. Y al mismo tiempo, su dolor era palpable. No se trataba de una aventura o de un capricho, era un conflicto emocional profundo que me arrastraba sin querer. Pensé en llamar a mi hermana, contarle todo, pedir consejo. Pero, ¿cómo se le explica a una madre que su hijo está confundido y que yo, la tía, no supe cómo detenerlo a tiempo? Guardé la nota en el cajón más alejado de la cocina, como si esconder el papel fuera suficiente para enterrar lo que estaba ocurriendo. Intenté continuar mis días. Fui al supermercado, limpié la casa, hasta me obligué a ver un programa de concursos por televisión. Pero nada lograba callar la voz interna que me repetía: esto no ha terminado. Al caer la noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un nuevo mensaje. Sé que no debería escribirte, pero necesito saber si leíste la nota.
No contesté de inmediato. Respiré hondo. Miré el techo oscuro y cerré los ojos. Finalmente mis dedos se movieron por sí solos. Sí la leí. Pero Adrián, por favor, esto tiene que parar. La respuesta llegó rápido. Lo haré, lo prometo. Solo necesitaba saber si aún estaba en tus pensamientos. Mi mente se llenó de 1000 respuestas posibles, pero no escribí ninguna. Apagué el celular y me obligué a dormir. La madrugada me sorprendió con una llamada. El sonido me despertó con un sobresalto. Tomé el teléfono, esperando que fuera alguna equivocación. Pero no, era una voz femenina desconocida. Es usted la tía de Adrián. Llamamos del Hospital General. Su sobrino ha tenido un accidente. Lo están atendiendo ahora. Necesitamos que venga lo antes posible. El corazón se me detuvo un instante. El mundo entero se redujo al sonido del reloj de pared marcando los segundos. Tomé las llaves y salí corriendo sin pensar. El aire afuera era frío. Y mientras manejaba entre semáforos borrosos, un pensamiento me golpeaba sin piedad. ¿Y si esta era la última vez? ¿Y si no llegaba a tiempo para decirle lo que debía decir, aunque fuera solo para cerrar este capítulo? Las luces del hospital brillaban con una frialdad que me estremecía. Crucé las puertas de urgencias, casi sin aliento, con el corazón en la garganta y un torbellino de pensamientos que no me dejaban pensar con claridad. Di su nombre en recepción, con voz temblorosa, y me indicaron que esperara. Los minutos se arrastraban como siglos. Me senté en una de las sillas de metal, con las manos entrelazadas, sin dejar de mirar la puerta doble, por donde entraban y salían enfermeros. ¿Qué había pasado? ¿Qué tan grave era? ¿Por qué no había nadie más allí por él? Cuando finalmente pronunciaron su nombre, me levanté de golpe. Una enfermera me acompañó por un pasillo largo y frío hasta una pequeña habitación. Adrián estaba allí, acostado en la cama, con el brazo vendado y una herida leve en la frente. Al verme, sonrió con cierta torpeza, como si se sintiera culpable por haberme preocupado. Me acerqué con rapidez, sintiendo un nudo en el pecho. ¿Qué sucedió?, pregunté con la voz apenas audible. No es grave. Me distraje manejando. Fue un golpe leve. Estoy bien, respondió, pero algo en su mirada decía que no estaba del todo bien. No físicamente, sino por dentro. Me senté junto a su cama sin saber muy bien qué decir. Hubo un largo silencio. Finalmente, él rompió la quietud. Cuando el coche giró de más y sentí que iba a perder el control, solo pensé en una cosa en ti. Lo miré sin saber cómo reaccionar. Su sinceridad me desarmaba. Pensé que podía morir sin haber terminado esta conversación, sin decirte lo que realmente significas para mí. Continuó Adrián. No es el momento. Intenté detenerlo, pero él negó con la cabeza, con los ojos fijos en los míos. No quiero que me malinterpretes. No estoy aquí para cruzar límites. Solo quiero que sepas que no me has sido indiferente, que lo que siento no es pasajero, que eres la única persona que me ha visto por completo sin juzgarme, sin esperar algo de mí. Sentí como el aire se volvía más pesado. No podía negar que sus palabras tocaban algo profundo dentro de mí, pero también sabía que ese camino no debía recorrerse. No de esa forma. Una enfermera entró en ese momento para anunciar que el horario de visitas había terminado. Me levanté con suavidad, sintiendo el corazón hecho un nudo. Descansa. Adrián. Luego hablaremos con más calma, susurré. Él asintió, pero su mirada no se apartó de la mía, como si quisiera memorizar cada gesto antes de que me fuera. Salí de la habitación con los ojos ardiendo. Mientras manejaba de regreso a casa, algo me decía que esta conversación no había terminado. Y cuando abrí la puerta de mi casa y vi lo que me esperaba sobre la mesa de la cocina,
un paquete con mi nombre escrito a mano. Supe que lo más delicado apenas estaba por comenzar. El paquete estaba ahí, sobre la mesa de la cocina, como si hubiera estado esperándome toda la noche. Mi nombre escrito con la caligrafía clara de Adrián me provocó un vuelco en el estómago. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de anticipación, miedo y una extraña ternura. No lo abrí de inmediato. Me preparé un té, aunque no tenía sed, como si alargando el momento pudiera evitar enfrentar lo que vendría. Finalmente tomé asiento y rompí el sobre. Dentro había una carta, cuidadosamente doblada, y un pequeño álbum de fotos. Abrí la carta primero, querida tía. Aunque me pediste que me alejara, siento que necesito explicarte esto de una forma más profunda. No para que cambies de opinión, sino para que entiendas. No quiero irme con palabras atrapadas en el pecho. Este álbum no es un intento por convencerte de nada. Es una despedida, un cierre si tú así lo decides. Seguí leyendo. Cada párrafo estaba cargado de una emoción genuina, contenida pero intensa. Hablaba de momentos que yo había olvidado. Pequeños gestos, miradas, consejos. Recordaba cada comida que compartimos, cada tarde que lo acompañé, cuando se sentía perdido en su adolescencia. No me di cuenta en qué momento empecé a verte diferente. No por lo físico, sino por cómo me hacía sentir. Me sentía en casa contigo. Me sentía visto, valorado. Y eso me confundió, pero también me hizo sentir vivo. Cerré la carta, un momento incapaz de seguir. Respiré hondo y abrí el álbum. Las fotos eran simples, familiares, reuniones, navidades, cumpleaños. Pero cada imagen venía acompañada de una nota escrita a mano por él. En una, donde reíamos, cerca de la parrilla, escribió: «Aquí entendí que no necesitaba ser perfecto para merecer amor». En otra, donde aparezco dándole un abrazo tras una ceremonia de graduación, anotó: «Tu abrazo me salvó más veces de lo que te imaginas». Sentí que algo dentro de mí se rompía suavemente, como una copa de cristal que no se quiebra con estruendo, sino con una vibración apenas audible. No era amor romántico, era otra cosa. Era una herida sin nombre, una carencia proyectada, una necesidad de pertenencia profunda. Y aunque no podía corresponderle de la forma en que él lo sentía, tampoco podía rechazarlo con frialdad. Al cerrar el álbum, mis ojos estaban llenos de lágrimas. Me quedé sentada por un largo rato, sin moverme, con los dedos aún acariciando la tapa del cuaderno. En ese instante, mi celular vibró una vez más. Un nuevo mensaje suyo. Leíste todo. Si decides que ya no debo estar, lo entenderé. Solo necesito una respuesta para poder seguir. Sentí que era el momento, que no podía seguir postergando lo inevitable. Me levanté, fui por mi celular y con el corazón acelerado escribí: «Ven mañana. Tenemos que hablar». No es un adiós, pero sí un nuevo comienzo. No sabía aún qué dirección tomaría esta conversación, pero lo que sí sabía era que ninguno de los dos saldría igual después de ella. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Dormí poco y aún menos en paz. Me desperté antes del amanecer, sin necesidad del reloj, con esa inquietud que nace cuando sabes que algo importante está por ocurrir. Preparé café, como si eso pudiera darme claridad, pero el sabor amargo no logró apagar el nudo en mi garganta. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa, como si hasta las paredes estuvieran conteniendo el aliento. A las 10 en punto, escuché los golpes suaves en la puerta. Lo supe antes de abrir que era él. Cuando lo vi, supe también que él había pasado la noche sin dormir. Tenía ojeras marcadas y una expresión que combinaba nerviosismo con una determinación tranquila. Lo invité a pasar.
Nos sentamos frente a frente en la sala, con la mesa de centro entre nosotros como una frágil frontera. Él no habló primero, lo hice yo. Leí tu carta, vi las fotos, sentí cada palabra. Asintió en silencio, y quiero que entiendas algo muy importante. Lo que sentiste es válido. No estoy aquí para juzgar tus emociones, pero también es necesario que pongamos todo en su lugar por el bien de ambos. Vi cómo sus ojos se humedecían ligeramente, pero no desvió la mirada. Tú y yo compartimos algo profundo, un lazo que no es común. Pero eso no significa que debamos confundir el afecto con otra cosa. Sé que sentiste algo distinto y probablemente yo contribuí a esa confusión sin quererlo. No lo niego, pero también tengo claro que lo más valioso entre nosotros es lo que ya somos, no lo que podríamos haber sido. Adrián respiró hondo y bajó la vista. Nunca quise poner esto sobre tus hombros. Solo ya no podía con el peso de callarlo, murmuró. Lo sé, le respondí con un nudo apretándome el pecho. Y te agradezco que hayas confiado en mí, porque eso demuestra que incluso con todo esto sigue habiendo respeto entre nosotros. Guardamos silencio unos segundos. Luego él volvió a alzar la mirada. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó con una voz cargada de sinceridad. Ahora nos damos espacio, pero no para alejarnos, sino para reconstruir desde la claridad, desde el cuidado. Yo seguiré siendo tu tía, la que ha estado y estará. Pero necesitamos sanar esto. Con tiempo, con ayuda, si es necesario. Asintió. Se levantó lentamente, yo también. Nos dimos un abrazo largo, silencioso, con una mezcla de tristeza y alivio. Al cerrar la puerta tras su partida, me quedé inmóvil un rato, escuchando el eco de sus pasos, alejándose por la acera. Me sentí agotada, pero también ligera. Sin embargo, mientras el día avanzaba, una sensación extraña se instaló dentro de mí. No era duda, no era miedo, era otra cosa, como si algo aún no se hubiera dicho, como si el silencio que quedó flotando no fuera un final, sino una pausa antes de una verdad aún más difícil. Pasaron los días y el silencio dejó de doler. Adrián respetó la distancia, buscó ayuda y poco a poco fue reencontrándose consigo mismo. Yo también emprendí un viaje interior, mirando con honestidad cada rincón de mi alma que había callado por años. La vida nos había puesto frente a un espejo incómodo, uno que reflejaba no solo los límites que debíamos trazar, sino también las grietas que veníamos arrastrando desde el pasado. Nuestra relación, aunque sacudida, no se rompió, se transformó. Desde la profundidad de la confusión emergió algo más fuerte, una lealtad distinta, nacida no del deseo, sino del respeto y la compasión. Entendí que a veces la traición no viene de otros, sino de uno mismo, cuando se ignoran las emociones o se cruzan líneas por miedo a estar solo, y que la verdadera fidelidad empieza por escucharse con honestidad, aunque duela. Hoy, cuando Adrián me escribe sobre sus nuevos proyectos y me llama mi tía, mi casa sonrío porque sé que renacimos. De una historia compleja floreció algo limpio, y al final comprendí que incluso el lazo más fracturado puede sanarse si se riega con verdad. Porque la traición nos enseña lo frágil, pero la lealtad elegida nos muestra lo eterno.